Hola amigos, buenas tardes. 20 horas y poco más, casi las 9 aquí en Montevideo, Uruguay, de la noche. En este live en vivo voy a responder a otras preguntas que me llegaron, como verán, respecto a la edición pasada, son unas cuantas más. Creo que bueno, para muchos fue interesante, me alegro mucho de haber podido aportar algo, ideas, inspiración, conceptos. Y bueno, me han hecho llegar unas cuantas preguntas nuevas, así que las recopilé aquí y les voy a tratar de dar alguna herramienta, alguna idea, alguna sugerencia para que puedan sumar a lo que ya vienen trabajando en estas cosas que me plantean por aquí. Después me comentan qué les pareció, si les fue de utilidad. Y aquí recibí justamente, bueno, es un agradecimiento de una persona que hablábamos de una migraña de la hija y yo le hice unas preguntas respecto a posibles asesinatos o posibles muertes con relación a disparos en la cabeza, bueno, y algunas otras cosas que son más bien la posibilidad que tenemos por delante desde lo transgeneracional. Nunca es lo único, ni es esto una consulta en el ambiente adecuado como para desarrollarlo con la ética que corresponde, solamente trato de dar ideas o conceptos. Me parece que dimos en el clavo porque aquí me comparte que algo de esto hay en la familia, que exactamente pasó una cosa así. También yo le hablaba de la autoexigencia elevada y me comenta que sí, que la hija es muy autoexigente. Bueno, yo recomiendo que se lo replanteen. Uno siempre que encuentra este tipo de cosas debería sentarse a tomarse un té consigo mismo y ver realmente de todo esto que va tomando conciencia, qué le sirve mantener y qué no. Y dentro de lo que no, qué es lo que puede o está dispuesto a cambiar y qué no, y luego si necesita o no alguna herramienta para el cambio. La toma de conciencia muchas veces es una palanca muy potente, pero no siempre alcanza. A veces se necesita hacer algo que fije la toma de conciencia, que ayude a hacer el cambio de paradigma, a asentarlo de alguna manera, y a veces simplemente se necesita un poco de tiempo o un buen acompañamiento, y todas esas posibilidades son buenas. Bueno, Elizabeth me dice, hermoso escucharte, tengo una repetición de apego y no logro soltar, siempre es repetitiva, ya llevo 20 años con la misma situación. Gracias. Bueno, Elizabeth, me cuesta, con lo que me comentas, me cuesta darme una idea por qué lado puede venir, pero te voy a hablar del apego en general. Según el Buda y sus 4 nobles verdades, una de las causas del sufrimiento es el deseo, y una de las soluciones al deseo es el desapego. Por lo tanto, si tú me hablas de apego, yo leo sufrimiento. ¿Por qué? Porque en nuestra realidad humana el apego no es una muy buena idea, en el sentido que tarde o temprano tenemos que ir soltando cosas. Nuestro cuerpo cambia, las relaciones cambian, las personas cambian, nuestras ideas cambian, el mundo cambia, la economía cambia, la naturaleza. Hay gente que viene, gente que se va. Entonces, cuando tú me dices que tienes una repetición de apego, pero que hace 20 años que tienes esta misma situación, bueno, yo debería de consultarte varias cosas, tu edad, cuál es la situación, en qué aspecto gira, si es un apego emocional, si es un apego material, si es un apego que tiene que ver con placeres, con qué. Pero lo que te diría es que si hace tanto tiempo que sigue funcionando, hazle una trampa al apego. No lo mires al apego como enemigo, como problema, como conflicto. Míralo como secretario personal y pregúntale qué te está dando. Porque cuando uno enfrenta una dolencia, una enfermedad o algo que quiere cambiar, casi siempre lo enfrenta desde el ángulo del combate y no de la comprensión. Y a veces tiene un mensaje válido. Entonces yo te pregunto, ¿qué ganas tú manteniendo ese apego? ¿Qué te brinda? ¿Qué te da? Te haría ese planteo, ¿no? Inicialmente, para que tú pienses. A veces nuestro trabajo es pensar afuera de la caja, ¿no? Cambiar nuestra manera de ver la realidad. La realidad no va a cambiar porque nosotros cambiemos la percepción, pero va a cambiar para nosotros. Entonces, si tú cambias la manera de enfocarlo, quizá tenga un mensaje útil. Ese apego te puede estar hablando de algo que incluso alguien de tu sistema familiar necesitó mucho y no tuvo, y tú estás representando ese drama no pudiendo soltarlo porque evidentemente sí lo tienes. Digo porque uno no puede apegarse de algo que no tiene o que no logra, ¿no? Uno puede apegarse de lo que tiene a su alcance.
Caro me escribe, mi hija tiene una alergia al frío muy rara, comenzó a los 14 y tiene 18. ¿Qué representa una alergia al frío? Bueno, creo que una de estas preguntas que quedó por ahí, yo la tomé del live anterior y había tenido algunas respuestas. Y te voy a dar ideas. De nuevo, mi función desde aquí es tratar de generar algún aporte de valor, si es posible eso. No puedo dar soluciones, solamente sugerencias. Y entonces te voy a comentar, el frío es un símbolo en la mente inconsciente que tiene mucho que ver con el desamparo, también tiene que ver con la muerte. Creo que eso te lo han comentado de una manera que por ahí quedó como sin una buena comprensión, pero te lo voy a aclarar porque alguien en el muro de Facebook puso algo de que el frío tiene que ver con la muerte. Bueno, es cierto porque es un símbolo, pero no significa que alguien se vaya a morir, ni que esté muerto, ni que pase nada con la muerte, sino que se asocia, por ejemplo, con un duelo no elaborado de un muerto. O si tu hija, por ejemplo, tuviera el mismo nombre o una fecha en común o alguna característica en común con algún antepasado que murió muy joven, sobre todo, como tú me dices, a los 14, que es la edad a la que se le dispara este síntoma, yo te diría que habría que buscar a alguien que murió y que no fue velado, que no se supo dónde está, que no se enterró, que no se hizo un requiem, alguien que murió en una situación difícil de procesar. Sobre todo, tenemos que pensar que pudo haber muerto muy joven, incluso a esa misma edad. La alergia al frío, podríamos incluso tratarla como cualquier alergia y entender, voy a tratar de resumirte esta dinámica de la forma más simple que pueda, y es, el alérgeno es la variable de entorno más intensa frente a un conflicto de separación doloroso. Cuando hay un conflicto de separación, te hablo de una muerte, de una separación de pareja, de una mudanza, algo de lo cual alguien se separó, que fue vivido con mucha angustia, vivido probablemente en soledad, con rumiación, con variables de mucha, digamos, presión o de opresión. Fue algo dramático para esa persona. Hay gente que puede vivir una separación de una manera, hay gente que la puede vivir de otra. Y entonces el alérgeno es alguna de las variables de entorno que primaba en ese momento. Por ejemplo, si yo estoy comiendo tomate y sufro un shock psicoemocional muy fuerte a causa de una separación, por ejemplo, me suena el teléfono y me entero que murió una persona muy querida, y ese shock mi cerebro lo va a guardar almacenando las variables de entorno. Por ejemplo, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, lo que estoy sintiendo a nivel olfativo. Si estoy tocando algo, va a registrar densidad, temperatura, humedad, etc. Y va a guardar eso como una señal que puede que me active la reacción somática, que es la alergia, cuando yo entré en contacto con la variable que es el símbolo que conecta con el conflicto. Espero haberme explicado bien. En este caso, el frío no habla de una imagen visual, no habla de una imagen olfativa, habla de tacto, de una sensación térmica, habla de piel. Te lo doy como dato para que puedan charlarlo juntas y ver si le encuentran por ahí alguna idea o algo que les pueda hacer sentido, que les pueda parecer lógico en esto que les estoy comentando. Pero fíjate que no está afectada la banda de video, no está afectada la banda olfativa, no está afectada la banda de audio. Lo que se afectó fue la banda de sensación térmica, el contacto. O sea, yo diría que literalmente fue una separación brutal que alguien vivió a esa edad o en alguno de los múltiplos, y probablemente tenga mucho que ver la muerte, pudo haber sido la pérdida de un ser querido, de un niño. Tu hija no está implicada con ese hecho, sino con la memoria. Es lo que se me ocurre, no digo que tenga que ser necesariamente algo estricto, para que ustedes busquen. Miriam me escribe desde aquí, ¿qué me puedes decir sobre el vitiligo? Me empezó luego de mi hermana menor, que ya lo tenía de años. Yo ya era mayor, muchas gracias. Bueno, Miriam, el vitiligo es un tema de pigmentación en la piel que hace que algunas personas tengan como unas manchas blancas, a diferencia de, por ejemplo, otro tipo de dolencias o enfermedades o patologías de la piel, que son manchas rojizas o manchas de color, o los lunares o las verrugas. En el vitiligo pareciera como si la piel se blanqueara en algunos determinados lugares. Bueno, la palabra blanquear la usé
con total intención. Porque muchas veces lo que tenemos que buscar es qué es lo que hay que limpiar. Blanquear significa esclarecer, limpiar. Trabaja o eso se activa ese mecanismo cuando hay una humillación, una mancilla, una deshonra. Y la parte del cuerpo donde aparece es la que revela el símbolo afectado. Por ejemplo, si alguien tiene vitiligo en las manos, entonces hay que pensar si no hubo alguna situación de robo, no necesariamente en la persona que tiene el vitiligo, más bien hacia atrás en lo transgeneracional, porque recuerden que el vitiligo aparece como un dato revelador de algo no dicho, oculto o parcialmente resuelto, pero no en forma completa. Si alguien tuviera vitiligo, por ejemplo, en los glúteos o en el pecho, sobre todo si es mujer, se podría pensar en una situación de abuso. Vitiligo en la entrepierna, se podría pensar en situaciones de abuso. En el rostro, conflictos con la identidad. Estoy dándote, Miriam, ideas porque no sé en qué zona te apareció, pero en la edad, ya que tú me decís que te apareció de mayor, la edad a la que te apareció también es un dato clave en tu trabajo personal de investigación, para que lo tengas en cuenta. Puede que la persona que sufrió algún tipo de situación incómoda o que cometió algún tipo de actitud de la que después se arrepintió o que su resentir fue una incomodidad muy profunda en tono de algo sucio, puede que esa persona haya vivido esa situación a la edad a la que a ti te aparecen los síntomas. Como me comentas que tu hermana menor ya tenía también vitiligo, no me cabe duda que es un asunto transgeneracional. Aquí Belén, otro mensaje, me dice, tengo un sobrino de 7 años que siempre está preocupado. Cada vez que alguien sale de la casa, él está al pendiente si suena el teléfono o si se va la luz. Parece un adulto y se siente que se estresa mucho por esa razón. ¿Podría ser alguna influencia del pasado? Y para corroborar esto, me dice, él nació el mismo día que su abuelo paterno que ya falleció y lleva el nombre de su abuelo materno que aún vive. Bueno, obviamente está en relación transgeneracional con los dos abuelos, lo que lo vuelve un niño viejo, pero te lo digo bromeando entre comillas porque entre otras cosas tendría que confesarte que a mí me pasó algo parecido, conozco el caso bastante bien, yo tengo el nombre de un abuelo también fallecido antes de que naciera, o sea que es el mecanismo que se conoce en psicogenealogía como doblaje o yaciente o fantasma vertical. No sé si el abuelo paterno que ya falleció estaba muerto antes de que él naciera, entonces él sería yaciente de ese abuelo o fantasma vertical, o si murió después. En ese caso era doble y pasó a ser titular cuando el abuelo murió. Eso es un mecanismo de psicogenealogía que en principio no voy a detallar más, pero solamente comentarte que evidentemente sí está en relación con esos antepasados que son también varones, que son mayores que él, por lo tanto va a haber en él una actitud de asumir un rol adulto que le puede arrebatar un poquito de su infancia. Yo recomendaría este tema revisarlo bien para librarlo a él de la necesidad de tener que estar actuando de una manera que no es natural para un pequeño de 7 años, que tiene que jugar, que tiene que ser libre, que tiene que expresarse, que tiene que tener contacto con el mundo. Entonces, quizás podría ser una buena idea mostrarle cómo, dibujando un árbol al nivel de un niño de 7 años, ¿no? Un árbol sencillo, mostrarle cómo él se llama igual que un abuelo y tiene también relación con el otro abuelo, y aclararle lo mejor posible que eso no tiene ninguna implicancia, sobre todo diciéndole que no se espera de él nada más que sea libre, que sea feliz, que crezca, que elija lo que quiera y que va a contar siempre con el apoyo de la familia. Hay que hacerlo esto con compromiso. Cuando digo que no se espera nada de él, eso tiene que ser cierto, y muchas veces los padres esperan o esperamos de los hijos un poco más que sean felices y que sean libres y demás. Así que tú procésalo bien primero para poder comunicarte con él. Para el niño, la voz de la mamá, la voz del papá, son como para un soldado la voz del comandante. Es casi imposible desobedecerlo, son como mandatos, sobre todo a esa edad. Hay un tema de lealtad muy fuerte. La palabra de un adulto de referencia para el niño es grabada a fuego en la psique, sobre todo a nivel inconsciente. Entonces, si tú le dices
que el llamarse como los abuelos hace que una parte de él intente de alguna manera imitarlos, pero que eso no es necesario, que no hace falta, que está todo bien y le agradeces. Si logras verlo desde un lugar amoroso como ese y transmitírselo, él se va a librar rápido de todo eso. Y la preocupación que tiene, sin lugar a duda, es una preocupación real en el sistema. Es decir, probablemente alguien se fue y no pudo comunicarse, porque él está preocupado, estoy leyendo aquí, de la gente que sale de la casa a ver si suena el teléfono o si se va la energía eléctrica. Esa preocupación es real y pasó en algún momento. Y te diría que tiene que ver con algún hombre que se fue de la casa. Sobre todo porque estoy asociando el símbolo del teléfono como comunicación y la energía eléctrica, que desde luego es un símbolo masculino. Así que probablemente hubo un hombre que salió de la casa y bueno, no sé si no volvió, si tuvo un accidente, si algo pasó. Y él está repitiendo esa memoria transgeneracional. Nada grave, pero sí importante. Bueno, aquí tengo de una persona que me ha pedido manejarse en el anonimato, así que no voy a dar el nombre. Quisiera, si me pudieras dar una apreciación de lo que me sucede. Tengo 28 años de casada y hace cuestión de un año mi marido me pidió tiempo. Estuvimos separados y conviviendo y la verdad discutimos mucho. Él me desvaloriza totalmente, pero yo sigo ahí firme esperando, no sé qué es, como que no me siento fuera en mi segunda pareja, como que no me siento fuera. Es mi segunda pareja, la primera me fue infiel y esta me trata como si yo fuera el culpable de todo en su vida. La casa es de sus padres y no tengo los medios para irme, pero siento que lloro hacia adentro y me siento muy sola, triste. Bueno, perfecto. Te entiendo, sí. A veces hay asuntos que quisiéramos resolver de una manera, pero no siempre las circunstancias o las situaciones nos dan facilidad. Y entonces tenemos que buscar dentro de nuestros recursos, porque tenemos los recursos internos y a veces externos. Tenemos fortalezas, tenemos aptitudes, habilidades, y bueno, a veces pedir una sugerencia es uno de los recursos en acción. Y yo te voy a dar unas ideas, como vuelvo a repetir, por las dudas que alguien se esté enganchando al vídeo o a la transmisión recién ahora. Mi único poder en este momento es tratar de lograr empatía, de comprender y tratar de buscar en lo que manejo, en lo que conozco, por ejemplo en la psicogenealogía evolutiva, alguna herramienta, alguna idea o algún concepto que te pueda llegar a servir a ti. Si pretendiera darte una solución sería soberbio. Si pensara que lo pudiera hacer, estaría equivocado. O sea que solamente te voy a dar esta idea. A ver qué te parece. ¿Qué tal si en tu familia, y te abro dos opciones, no fueras la primera persona víctima de una situación de la que no puede salir, o que se ha metido en una situación donde el laberinto se volvió muy complejo y no encuentra la salida, para verlo de una manera más optimista? O al revés, ¿qué tal si en tu sistema familiar hubiera habido alguna persona con la que tú tal vez puedas estar en una relación simétrica, llamarte igual, tener una fecha con puntos de contacto, tener alguna cuestión de características, incluso de parecido físico en común, y esa persona hubiera abandonado, se hubiera ido? Porque lo que me queda claro en tu texto es que estás viviendo una especie de repetición. Lo que no sé, porque esto tendría que charlarlo, es si esto también ya ha pasado en tu sistema familiar o esto es la contraposición, porque nosotros casi siempre caemos en una pequeña trampa cuando no somos conscientes del sentido de nuestras experiencias de vida. Tendemos a repetirlas tal cual o a repetirlas con oposición, que es un mecanismo complejo, es hacer lo contrario. Si todos en mi familia van al trabajo por la calle de la esquina y se tropiezan con esa piedra, yo también voy a hacer lo mismo porque es mi manera de pertenecer al clan. Es como que se espera que yo siga ese camino y si todos se han tropezado, yo también voy a tropezar. La otra opción es que yo no quiera salir de casa, o salga pero en bicicleta, o salga saltando techos, porque no quiero seguir el camino de los otros. Para que veas lo simple que puede llegar a ser esto, hay gente que el abuelo, por ejemplo, es médico,
el padre es médico, el hijo es médico, estudia medicina. Y hay gente que el abuelo es médico, el padre es médico y el hijo es informático porque detesta la medicina, no quiere saber nada con el consultorio, ni con el cuerpo, ni con lo biológico, ni con la medicina en general. Es como una rebeldía para tratar de zafar de un camino predefinido, predeterminado. A mí me da la sensación de que lo que te pasa con tu pareja y el motivo por el cual no puedes salir no es que no tengas los recursos, sino que no los has todavía activado porque debe haber algún mandato inconsciente. Es posible que haya en ti un mandato inconsciente inhibidor de esos recursos porque necesita que tú te quedes. Entonces te pregunto bien concretamente, ¿qué mujeres de tu sistema familiar abandonaron? ¿Qué mujeres fueron abandónicas? Y entonces para reparar eso hay que quedarse. ¿O qué mujeres fueron sumisas y se quedaron? Y entonces hay que copiarlas y quedarse. Pues quizás me dices que sí, quizás me dices que no. Es una idea en principio porque es un tema bastante complejo. Ojalá te pueda ser inspirador para encontrar alguna lógica. Todos tenemos el derecho a elegir lo mejor para nosotros, lo que creemos que es mejor para nosotros. Cuando no podemos ejercer ese derecho, casi siempre tendríamos que buscar qué mandato de jerarquía superior a eso nos está bloqueando. O sea, si yo estoy viviendo con una persona que me maltrata o que me es infiel o que me genera una situación de malestar o se me genera en realidad una situación de malestar, ¿por qué permanezco ahí? No tengo los recursos, pero si no tengo los recursos también habla de una parte mía que está involucrándose en una relación de dependencia. Busca por ese lado. Bueno, aquí tengo uno de los comentarios es sumamente extenso, son como 18 renglones. Lo he leído antes del live, pero no lo voy a leer ahora en vivo porque es realmente muy extenso. De paso aprovecho para pedirles que tengan la bondad, cuando me envían preguntas, de no excederse de los 3 o 4 renglones, las 3 o 4 líneas, por dos motivos. Primero, porque si no yo no puedo leerlo y no voy a poderles responder, pero además, segundo, porque eso habla de la capacidad de sintetizar el conflicto. Si yo necesito para describir mi problema 15 renglones, significa que estoy totalmente sumergido en el problema y que no puedo salir de ahí con mi mente. Y nuestra mente es una herramienta nada más, no somos nosotros. Nuestro ego nos hace creer que yo soy yo, pero yo no soy yo. Yo soy más que yo. Espero que se entienda lo que acabo de decir y que no piensen que terminé de enloquecerme o que mi brebaje azul que estoy tomando es un jugo, es una bebida con minerales, pero alguno puede pensar que es jugo de pitufo y que terminé de enloquecerme, ¿no? Me refiero a que nosotros somos mucho más que lo que podemos percibir de nosotros mismos, somos mucho más que nuestro ego, que es el mecanismo que nos hace vivir, el que nos representa, el que configura nuestra identidad. Somos mucho más que eso. No podemos resumir lo que somos. Y cuando lo que creemos ser se involucra tanto en el conflicto, le cuesta mucho más salir que cuando lo puedes sintetizar y expresar con una de las 7 inteligencias, que es la capacidad de síntesis. Entonces, si observan, yo he resaltado en amarillo, me he tomado el pequeño aporte de resaltar lo que consideré más importante de todo lo que me contaste, que no digo que no lo sea, es todo muy útil, me da mucha información, pero a la vez me desorienta. Cuando una persona habla mucho de una dolencia, de un problema o escribe mucho, desorienta al terapeuta, por lo menos lo intenta, porque le da demasiada información. Es como pasa en internet. Hoy en día ya el secreto no es la información, porque está puesta ahí, es saberla encontrar. Entonces aquí hay una frase que yo creo haber encontrado y que además, para darme una pista, fue el único momento donde usaste un emoticón. En una frase tú pusiste, es anónimo este texto, así que no voy a decir tu nombre, pero tú pusiste una carita. Entonces en esa frase, que me llama mucho la atención, dice: yo a la noche le pido a Dios que me lleve. Es como que quieres morir, ¿no? Y luego más abajo dices, porque tu pregunta concreta termina siendo: ¿cómo hacer para sacar esas ideas que me pueden hacer tanto daño? ¿Y por qué ofrezco mi vida a cambio de salud para otros? Bueno, y aquí hay una trapisonda, un engrama, una cosa para resolver bien interesante. Tú me dices,
hablas de tus pensamientos como si fueran entidades que no te pertenecieran a ti. Y eso está muy bien. Primero porque tú no eres tus pensamientos, tú eres tú. Tus pensamientos son un producto de tu manifestación. Pero además, porque sospecho con toda mi fuerza que hay una lealtad con alguna persona que vio truncada su vida de alguna manera, sea por incapacidad, sea por discapacidad, sea por un dolor muy grande que no pudo superar. Por ejemplo, hay gente que pierde una pareja y se estropea toda su vida, no logran salir adelante, no logran procesar ese duelo y quedan en un vacío el resto de sus días, o pierden un hijo, que es un duelo imposible de elaborar en forma completa. Es el peor, tal vez, de los que podemos enfrentar en vida, pero hay personas que logran convivir con eso de alguna manera más o menos viable, y otras personas que no pueden hacerlo y realmente se sumergen en un pantano de angustia permanente. Quizá tú estás en una lealtad con una persona que vivió algo de eso, porque es como si para ti salir a flote en forma completa estuviera prohibido. En el resto de tu texto, que es muy rico en descripciones, me dices que tu vida ha progresado, que ha tenido una apertura, pero que aún así tú sientes esa necesidad, que incluso has hasta orado, rezado para que algo venga y te saque de aquí. Mi pregunta es, ¿con quién te querrías ir? ¿Quién quedó tan desamparado? ¿A quién habría que acompañar? Porque es como si no fueras dueña de tu propia vida. Entonces, cuando dices sacarme esas ideas que me pueden hacer tanto daño, me estás hablando de que la persona a la que yo sospecho que tú doblas o con la que estás en lealtad, probablemente fue atacada. Tal vez fue atacada, fue violentada, fue agredida, algo pasó. Y tú estás en lealtad con esa persona. Nosotros le llamamos un sufriente. Si yo estoy en lealtad con un sufriente en mi familia, por un mecanismo muy complejo que no viene al caso ahora, pero que se resume en la palabra amor, es por un amor incondicional que tenemos al sistema familiar, si yo estoy en lealtad a un sufriente, no puedo disfrutar. Está mal, es como ilegal. Como la persona que está en lealtad con alguien que sufrió por carencias, por pobreza, por pobreza económica. Entonces no puede generar mucha riqueza porque estaría como casi tomándole el pelo al antepasado que vivió tanta austeridad, que vivió un ambiente tan crítico, tan carente. Entonces, si tú estás en lealtad con una persona sufriente, alguien que fue víctima, que fue vulnerable, entonces tienes que encontrar ese nudo para poderte salir de esa relación donde seguramente estás entregando vitalidad sin darte cuenta. No me sorprendería que te cueste levantarte por la mañana, que cuando tienes un proyecto de alguna manera se obstaculice, se interrumpa, tú sientas que siempre pasa algo y lo corta o lo arruina. No me sorprendería que tú misma sientas o manifiestes que a veces boicoteas cosas que te parece que pueden ser buenas para ti. Y no me sorprendería que de alguna manera te cueste permitirte placeres, el disfrute. Pero no es que haya algo malo en ti, no hay nadie que sea tonto, no hay nadie que tome malas decisiones, hacemos lo mejor que podemos en las circunstancias que tenemos. Para mí es muy posible que estés en lealtad con alguien, con un sufriente. Entonces, si puedes, dibuja tu árbol genealógico con la información que tengas y busca a la persona que pasó por una situación como esta, a ver si encuentras qué cosas tienen en común. Y te puedo asegurar que si es por ahí te vas a dar cuenta, porque van a aflorar muchas emociones particulares, y puede ser, y te lo tengo que advertir, que al principio sea angustia, puede haber enojo, pero después paso a paso, estas son algunas de las etapas del duelo: negación, ira, dolor, y después viene la aceptación. Después vas a sentir mucha liberación, ojalá que sea por ahí, ya me comentarás. Mónica me dice, te agradezco si pudieras decirme algo sobre glaucoma. Bueno, yo estaba pidiendo poder de síntesis y aquí sin lugar a duda vino un poder de síntesis fenomenal. Mónica, en biodecodificación el glaucoma tiene particulares visiones que puedes encontrar si tú quieres, o si trabajas o conoces esa disciplina. Yo te voy a hablar
de un par de cositas que van a estar relacionadas pero que tocan mucho lo transgeneracional. Te voy a hablar del niño perdido. ¿Qué madre o qué padre, puede que seas tú, puede que sea tu mamá, puede que sea tu papá, tus abuelos, no pudo ver más a su hijo? Hay varios motivos para esto. Uno es cuando los hijos nos vamos a vivir al exterior, otro es cuando un hijo se muere, otro es cuando es un aborto y a veces no es deseado por ambos progenitores, o sea, a veces hay un embarazo, o sea, una concepción, un embarazo, uno de los progenitores quiere tener el bebé y el otro no, y bueno, finalmente deciden no tenerlo. Pero el que quería tener el bebé tiene una percepción de que quizá hubiera podido verlo, si hubiera insistido más, quizá... Esa es mi pregunta para ti. No es la única posibilidad, no es determinante, es solo, recuérdalo por favor, es solo una idea. Y esto no anula, ni modifica, ni cambia, ni el diagnóstico médico, ni los tratamientos médicos, ni nada de lo que se trabaja en biodecodificación. ¿Ok? Te comparto nada más una opinión adicional con la esperanza de que a lo mejor te pueda servir. Silvia me dice, ¿puede que yo destrate a mi madre? La sienta lejana y hasta con rechazo por dos hijos que no nacieron de ella. Y bueno, no lo sé, me lo da en preguntas. Yo estaba leyendo por partes porque a veces en los mensajes en Facebook la puntuación no aparece muy bien y cuesta entonarlo con corrección, pero sería una pregunta, sería, ¿puede que yo destrate a mi madre, la sienta lejana y hasta con rechazo por dos hijos que no nacieron de ella? Y yo te diría, bueno, y no sé, ¿tú qué dices? ¿Puede que sí o puede que no? Eso que me preguntas a mí, ¿es una certeza para ti o es una duda? ¿Tú no estás segura si destratas a tu madre? No puedo creer que no estés segura si la destratas o no. Yo lo que puedo creer es que ese reclamo que tú sientes, esa especie de bronca de esos hijos que no nacieron de ella, pueda conectar con alguna otra cosa que seguramente en el árbol genealógico puede llegar a aparecer. Por un lado, un par de hijos que no nacieron de ella, no me queda claro si fue aborto espontáneo o aborto provocado. Voy a asumir que fue un aborto provocado y te voy a decir, ¿tú querías tener esos hermanos? ¿Tú hubieras querido tener hermanos, más hermanos o tener hermanos? No sé si eran antes o después de ti. Si eran después de ti, el reclamo puede ser porque entonces todo recae en ti. Si hubieran sido más, se distribuyen algunas tareas, pero si sos solo tú o son poquitos y hay dos que hubieran venido y no están, y si fueron antes que tú, tu sensación puede ser de que mamá es peligrosa, porque mamá eligió que no nacieran ellos dos y yo, y si mamá decide que yo muera, tengo que morir, y a veces el destrato, el rechazo, el enojo, la ira son herramientas para separarnos un poquito, también si mamá es muy absorbente. Porque a lo mejor fueron abortos espontáneos y mamá te tuvo a ti, pero si ya tenía dos pérdidas hacia atrás, no sé, estoy solo especulando porque el mensaje no me aclara nada de eso. Si mamá perdió dos bebés y luego te tuvo a ti, probablemente te haya tenido atada todo el tiempo a ella, ¿no? Muy cercana, muy absorbente debe haber sido. Y entonces tu rechazo puede ser una manera de ayudarte con la liberación, que por supuesto no se logra negativamente, se logra a través del amor, la comprensión, pero nosotros a veces sacamos las herramientas que tenemos a mano, y la ira, el enojo son herramientas defensivas. Pensemos en la biología, cómo los animalitos reaccionan cuando hay peligro, y vamos a darnos cuenta que realmente es así. Ningún animalito ataca si no tiene miedo, si no se ve en peligro, si no tiene hambre, si no se siente amenazado, si no se siente invadido, no ataca deportivamente. Creo que, bueno, de las pocas especies que sí lo hacen, pocas, pero las hay, pero el humano es el mamífero que tiene más afición, más propensión a atacar por conflictos psicoemocionales, ¿no? Entonces, lo que quería decirte es, ve en tu madre la persona que es, la persona que te dio la posibilidad de nacer a ti, la persona que se ocupó mínimamente porque si no estarías muerta, ¿no? Y toma eso y acepta sus temores, sus inseguridades,
sus decisiones aunque difieras, porque tenemos que entender una cosa, y es maravilloso este razonamiento, ojalá que les haga tanto sentido como me lo ha hecho a mí. Tenemos que entender que mamá, papá, pero también la pareja, el hermano, el vecino, nadie, ni si creen en algo superior, la fuente, la divinidad, como ustedes lo conciban, no tiene por qué darnos nada. Nosotros a veces nos ponemos tan exigentes con el universo, con mamá, con papá, con el novio, la novia, el esposo, el hijo, la hija, el abuelo, el tío. Me tiene que cuidar, me tiene que querer, me tiene que aprobar, me tiene que acompañar. El vecino tiene que bajar la música, tiene que dejar de hacer ruido, el bebé tiene que dejar de llorar, el gato tiene que hacer sus necesidades en las piedritas sanitarias, no afuera, la energía eléctrica no se puede cortar, tiene que funcionar, el funcionario me tiene que atender, el chofer de automóvil, de taxímetro, me tiene que llevar por donde le digo, ponemos una exigencia afuera que espeja lo que llevamos adentro también. Y en realidad, salvo en los contratos, capaz que el ejemplo del taxímetro es el único que puede quedar, pero en los demás nadie tiene por qué. Mi madre, mi padre no tenían por qué tenerme a mí. Eligieron tenerme. Yo no tengo por qué cumplir con sus expectativas, anhelos, deseos y frustraciones, porque eso les corresponde a ellos. Me dieron la posibilidad de nacer y yo soy un ser libre y puedo hacer lo que quiera. Y ojalá que podamos coincidir, pero si no coincidimos, no va a ser ni por rebeldía, ni por desamor, ni en desagradecimiento. Va a ser con amor, porque la manera que tenemos de honrar nuestra propia vida es usándola. Y la manera que tenemos de honrar la del otro es dejando que la use. Entonces te doy esta idea, a ver qué te parece el razonamiento. Me fui un poco por la rama del árbol, pero deja que tu madre sea, deja que ella ha tomado las decisiones que ha tomado, pero es tu madre, no puedes juzgarla, si no se rompe una de las leyes de jerarquía propuestas brillantemente por Bert Hellinger, padre de las constelaciones familiares y demás. Y si la destratas, en realidad lo que estás haciendo es pidiéndole que te libere. Piénsalo de esa manera y fíjate cómo reaccionas cuando te sientas quizá un poco agobiada. Porque hay madres y madres, hijos y hijos. Natalia me dice: hola, tengo una pregunta para Laura y agradecería mucho si pudiera responderla en uno de sus tan amorosos videos. Bueno, muchas gracias por el concepto tan lindo. Dice: mi hijo de 11 años, desde chiquito, me aclara 1 año, sufre de asma leve, teniendo épocas de alivio casi total. De hecho, el año pasado le habían dado el alta médico. Y dice: he trabajado con él todos los aspectos posibles, por lo menos los que he visto. Qué buena conciencia, ¿no? Como cuando uno se da cuenta y acepta que tenemos limitaciones. Entonces, miren qué lindo, ¿no? Me dice: he trabajado todos los aspectos posibles, por lo menos los que he visto. Qué bien. Desde los conflictos de la bio, me aclara, y miedo, susto, ambiente tóxico, que son en general los que están relacionados con el asma primordialmente, y en el transgeneracional hay una tendencia marcada: abuelos muertos por cáncer de pulmón, ahogados, trombosis pulmonar, abuela materna asmática. Bueno, se ve que es claramente un programa que está dando vueltas ahí. En este último tiempo está más propenso a los ataques, probablemente porque es más grande ya. Y yo apelo a tu consejo para darle un poco de luz a esto. Bueno, perfecto, que como madre la preocupa y demás. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Natalia, te voy a dar unas ideas. Ya que manejas la parte de biodeco, que normalmente el ambiente tóxico es una de las más importantes, está correcto, ya sabes eso. En otros casos es cuando el ambiente es muy chico, el nido es inadecuado, muy pequeño, muy comprimido, no tenemos espacio. Porque el asmático, una de las cosas que le pasa cuando tiene una crisis o un empuje de asma, es que, y la gente que está alrededor dice: déjenlo respirar, háganle espacio, háganle lugar, como si fuera que porque hay una persona cerca le va a consumir el oxígeno. Hay que buscar relaciones simbióticas, relaciones de interdependencia fuertes. Madres, no tú, más atrás, porque él lo tiene desde 1 año, o sea que esto es transgeneracional. Yo supondría incluso que esto te pudo haber pasado a ti. Esto que voy a decir tal vez sea una vivencia que tú vas a reconocer si fuera el caso. Madres o padres absorbentes que no sueltan el cordón. Se cortó el cordón umbilical, pero ellos generan uno psíquico y te sostienen con ese cordón cerca. Están todo el tiempo llamando, todo el tiempo preguntando, todo el tiempo
viendo dónde estás, qué estás haciendo. Entonces no le conceden a la otra persona, que es el hijo, pero no es una extensión, es un hijo, es un ser humano, no le conceden espacio, no le dan propiedad vital, no le dejan ser. Eso puede llevar al asma. Y también tienes que buscar si este pequeño, bueno, ya es un niño, tiene 11 años, no está en relación con alguna persona fallecida que murió digamos, de una manera trágica o de una manera que no permitió que su duelo pudiera completarse. El asmático muchas veces es yaciente o doble de un muerto en situaciones extremas, entonces tiene poco aire porque representa poca vitalidad. El aire es lo que nos conecta con la vida. Una persona que inhala profundamente se llena de aire, se llena de oxígeno, todo su metabolismo explota, es una persona llena de vida. Piensa en el deporte, la gente que hace deporte, que le gusta hacer gimnasia, correr o nadar, es gente que tiene un desarrollo pulmonar importante. ¿Por qué? Porque él necesita ese oxígeno para poder trabajar el cuerpo, para poder moverse, para poder vivir. Entonces una persona asmática está comprimiendo su campo vital, vamos a decirlo así, está viviendo con la menor cantidad de recursos posible. ¿Como quién? Bueno, como un herido, como un convaleciente. Entonces, te doy esta visión porque tú ya has mirado las otras y bueno, aparentemente todavía no se ha logrado una decodificación, una comprensión que lleve a la conciencia total del tema. Entonces te aporto esta idea, a ver qué te parece, ya me contarás si quieres, pero las dos opciones, que tu hijo directamente esté en relación con un convaleciente o que esté mostrando la historia no resuelta de un hijo genérico, ¿no? Hijo varón o mujer, víctima de una parentización sumamente absorbente. Ahí habría que buscar también otras dolencias, otras cosas. Bueno, Mater me dice, un dolor de cadera izquierda y rodilla del mismo lado. ¿A qué se puede deber? O sea, al lado izquierdo. Cadera y rodilla. Debería preguntarte si eres diestra o no, para poder identificar un patrón emocional o funcional, pero igual te voy a decir así. Te voy a hacer esta pregunta, Mater. Te va a dar gracia, ojalá que te haga reír, porque el humor y el amor se parecen hasta en las letras que conforman la palabra. Así que te lo voy a decir con humor. ¿A quién habría que pegarle una buena patada en el trasero? ¿A quién te hubiera gustado darle una buena patada en el trasero? De esas que te hacen viajar gratis como en avión, pero esa sería mi pregunta para ti. No descarto las otras funciones que tienen que ver con cadera, con rodilla, que son cuestiones de dirección, de movilidad, puede haber otras cositas más. Pero mi resentir en este momento, no quiero decir intuición, pero fue por ese lugar. Yo te preguntaría a quién habría que darle un boleo para que dejara de molestar. Y sobre todo si es del lado izquierdo, como no sé tu lateralidad, entonces no puedo ir a usar biodeco por ese lado, te voy a decir quién duerme o dormía o quién ha estado contigo en la vida, en el trabajo, en tu casa, del lado izquierdo, a tu izquierda. Alias, hermano o hermana menor también vale. Después me cuentas a ver si estamos bien. Bueno, la última, amigos, que tengo aquí por hoy, y me he portado bien porque he leído todas las consultas que me mandaron. Si alguien entiende que me pasé por alto alguna que no respondí, me la vuelve a enviar, no hay problema, pero hemos hecho un trabajo de recopilación muy cuidadoso. La última que me queda es de Vale, y me dice, hola, ¿qué tal? Te escribo por dos razones. La primera, bueno, le interesan las capacitaciones, eso lo puedes ver en la página web. Y la segunda, me gustaría que cuentes acerca de los trastornos alimenticios. En este caso, no subir de peso. Dice, tengo 21 y además de no subir de peso, tengo hiperinsulinemia y problemas de coagulación en sangre. Un gran combo. Bueno, perfecto, vale, te voy a dar unas ideas. Reitero lo mismo de siempre, son sugerencias, ideas, comentarios. Vamos a desarmar un poquito esto. Me parece que puede estar bastante relacionado las tres cosas que tú mencionas, el no subir de peso, que mi primera pregunta para ti,
me tiento a salirme, ¿no? Pero es la hiperinsulinemia y también el tema de la coagulación en sangre. Bueno, me salgo un poco y te voy a decir, ¿por qué necesitas subir de peso? ¿Qué pasa? ¿Qué peso te parece que está bien? Porque subir de peso es tener más importancia, más presencia. Y todo lo que a ti te está pasando tiene que ver con no ser visto, no ser notado, pasar desapercibido. Fíjate qué te produce emocionalmente, ¿no? Aquí, el resentir, si estás viendo, escuchando esto, cuando yo te digo que lo que te está pasando a ti puede que tenga que ver con pasar desapercibido, no ser visto, no llamar la atención. Fíjate a ver qué sensación te surge. Puede que no te surja nada, puede que te dé enojo, malestar, angustia, alegría. Porque si fuera el caso, yo te diría esto. Los trastornos de la alimentación, como tú lo planteaste, tienen mucho que ver con nuestra relación con mamá, con qué tan bienvenidos nos sentimos o no con mamá. Porque fue nuestra primera comida, la leche materna. Una vez que nacimos, si estuvo todo bien, la lactancia del seno materno, tomar leche un determinado tiempo, ahí hay un montón de beneficios, de cosas que pasan, pero también pasa algo raro. Depende mucho de que mamá nos acepte y nos quiera y nos ame, y cuando tú amamantas un bebé, no sé si se ve bien en la imagen, me voy a subir un poquito, cuando una mujer carga un bebé para darle el pecho, el bebé está apoyado en la zona cardíaca de la madre. Para los que les gusta el tema bioenergético, está cerca del corazón, del circuito psicoemocional. Entonces, si la madre está angustiada, está triste, y no la estoy culpando ni juzgando, porque pudo haberle pasado algo, puede ser una persona que está atravesando un momento difícil de su vida, X. Si la madre está angustiada, el bebé, además de tomar leche, toma esa sensación, lo percibe, porque es chiquito, es bebé, pero no es estúpido. Los bebés son bebés. Muchas veces se los trata como ignorantes, como como no pudieran entender nada de la realidad, y eso no es así. No pueden administrar el lenguaje, no tienen todas sus facultades desarrolladas, su cuerpito todavía no tiene la movilidad, la precisión, los sistemas desarrollados para poder lograr algunas cosas, pero no significa que no sean seres conscientes y sintientes, y son totalmente empáticos con la madre, y esto cualquier psicoanalista lo puede explicar perfectamente, porque de hecho el bebé todavía no se identifica como un yo, como un ego, como una conciencia separada de la madre, está conectado a la mamá durante mucho tiempo después de haber nacido, años. Entonces, si mamá está triste, angustiada, el bebé también toma eso. Y si lo asocia con la leche, la asociación simbólica que va a caer después por consecuencia es el alimento es igual a sufrir, entonces mejor no como, si no como no sube peso. Yo no sé si tú tienes tema con la alimentación o con subir de peso, porque hay gente que come y no sube de peso, y hay gente que no sube porque no come, porque no quiere, rechaza el alimento, le cae mal, o tiene anorexia o bulimia. Come y bueno, ahí ya hay otro proceso. Pero no sé en este caso por dónde va la jugada, pero lo que te diría es, primero no te preocupes de subir de peso, salvo que estés en una condición crítica. ¿Para qué? ¿Quién te dijo que tienes que tener más peso o menos? No lo sé, ¿eh? Si es una sentencia médica, bueno, hay que tener cuidado. Pero tal vez tú estás bien, si tú te sientes bien, tu salud está bien, no hay problema. Ahora, hablas de otros aspectos de salud que ya son distintos, pero para mí tiene que ver con lo mismo. Mi pregunta es, ¿tú eres bienvenida en el clan? ¿Te sientes bienvenida en tu familia? ¿Te sientes deseada? ¿Te sentiste querida, aceptada? Y o cuando tú estabas en la panza de mamá o cuando naciste, los primeros meses, ¿cómo estaba mamá? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? ¿Estaba angustiada? ¿Estaba feliz? ¿Estaba plena? ¿Estaba deprimida? Porque puede ir por ese lado. No vayas a usar esto para después ir a caerle a mamá con una bomba de reproche, porque ella no es tampoco culpable de lo que vive, ¿eh? Nadie lo es. Tú tampoco, ni yo, ni nadie es culpable. Somos responsables, que no es lo mismo. Bueno, ojalá que esta información te sirva, te aporte algo, ya me comentarás también. Y bueno, gente, muchas gracias por estar conectados. Capaz que uno de mis placeres más grandes en la vida es la docencia,
Y bueno, les agradezco porque con sus preguntas y con estar ahí del otro lado y ver esto, me dan esa oportunidad. Así que muchas gracias. Nos vemos pronto, espero mantenerme en contacto. Si recibo más preguntas las iré recopilando y a medida que pueda haré algún otro evento como este, otro live para seguir respondiendo. Les deseo una hermosa vida. Acuérdense que el 99% es nuestra responsabilidad, el otro 1% es la sincronicidad. Disfruten, sean felices, elijan lo mejor para ustedes y anímense a cambiar cuando encuentren algo que ya no quieren más y a ponerlo a prueba. Es como la vida es un banco de prueba de las experiencias. Yo creo que estaría bueno el día que nos vamos. No sé exactamente con qué nos vamos a encontrar, pero sea lo que sea, a mí me gustaría decirle, mirá, te devuelvo esto, es mi vida gastada, me equivoqué innumerable cantidad de veces, pero no me quedé con la duda en ninguno de esos casos. Nos vemos pronto, muchas gracias, cariños desde Montevideo, Uruguay, y estamos en contacto.